Muy buenas noches y bienvenidos al curso gratuito Liderazgo Femenino en Confiabilidad, Visión Estratégica en la Gestión de Activos, una iniciativa de Mindtech Academy, diseñada para impulsar el crecimiento profesional y fortalecer el liderazgo de las mujeres en el ámbito de la confiabilidad y la gestión de activos. Gracias por acompañarnos en este espacio que no solo busca compartir conocimiento técnico, sino también generar reflexión sobre el papel estratégico que cumple el liderazgo femenino en la transformación de las organizaciones hacia modelos más eficientes, inclusivos y sostenibles. Antes de comenzar, les comento brevemente cómo estará estructurada la sesión de hoy. Iniciaremos con la ponencia principal a cargo de nuestra invitada especial, y al finalizar tendremos un espacio de aproximadamente 10 minutos para resolver sus preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat durante la exposición y al final se las iremos leyendo a la ingeniera para que pueda responderlas. Y ahora sí, es un honor presentar a la expositora de esta jornada, ingeniera María Alejandra Martínez, ingeniera mecánica con más de 10 años de experiencia en el sector industrial en Latinoamérica, además de ser presidenta del comité SMRP Latam. Ha diseñado, liderado proyectos de comisionamiento y puesta en marcha de plantas industriales, implementación de estrategias de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos, alineados a la industria 4.0. Actualmente se desempeña como consultora y formadora, impulsando el liderazgo en confiabilidad y gestión de activos en sectores industriales, académicos y gubernamentales. Así que prepárense para una sesión de alto valor. Con ustedes, la ingeniera María Alejandra Martínez. Maina, muchísimas gracias. Bueno, no, buenas noches a todos. Vamos a hacer este espacio, como decimos, lo más ameno posible por la hora. Entendemos lo pesado que es este horario y de verdad agradecemos mucho a las personas que se han conectado y bueno, también a Maintech Academy con esta iniciativa que está tomando. Así que nada, para mí es un honor hacer parte, poder contar un poco de esta historia y como bien decías ahorita, no solo tener herramientas técnicas, sino otro tipo de herramientas que también nos ayuden en nuestro ejercicio de transformación de las que están viviendo las organizaciones, además que es un proceso constante, ¿no? Y pues también obviamente poder hablar desde el rol que como mujer vivimos o desarrollamos en unas carreras técnicas que normalmente han tenido una participación no muy representativa por parte de las mujeres y pues es algo que también quiero aclarar acá. Entonces dentro de esta misma sesión vamos a tener digamos como dos espacios. El primero voy a hablarles desde el liderazgo como tal y un poco que entendamos qué es el liderazgo y de qué está compuesta una organización y luego ya unas herramientas un poco más técnicas que nos van a ayudar en estos procesos de transformación que estamos viviendo en las organizaciones para tomar decisiones, porque al final cuando hacemos el ejercicio de liderar una organización, sea en el caso, por ejemplo, como es el mío, desde el emprender y liderar una empresa o en cualquier rol de liderazgo que tú estés dentro de una organización, tienes que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo? Y por ejemplo, nosotros que estamos en el rol industrial, ¿cómo los datos nos van a ayudar a tomar decisiones con menor incertidumbre? Pero obviamente para poder hablar de datos pues, y poder hablar de información construida a través de datos de calidad, pues hay que pasar unas cosas que son bastante retadoras. Es que al final, hoy el reto no es que las empresas tengan o no tengan datos. Hoy todas las empresas tenemos datos, como decimos acá, datos hasta para tirar para el techo. El tema es que esos datos realmente se conviertan en una toma de decisiones consistente, sistémica y sistemática. Y ahí sí que tenemos unos retos importantes. Entonces, les quiero contar primero un poco, a mí voy a compartirles acá pantalla, una corta presentación que tengo aquí preparada para ustedes. No sé si a través de los organizadores igual se les enviará. Y bueno, estamos acá. Entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en dos temas, desde el punto de vista del liderazgo y después desde el punto de vista de la estrategia y el punto de vista de los datos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces voy acá a contarles un poco, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo. Eh, Hace más o menos ya 12 años soy ingeniera mecánica, como lo decía Mayra ahorita, y ¿por qué quiero partir desde acá? Porque la ingeniería mecánica sigue siendo la profesión casi a nivel mundial con menor participación de mujeres en las carreras STEAM, que son las carreras de ciencia, técnicas, de ingeniería y matemáticas. Casi que aunque hemos aumentado la cantidad, obviamente, de personas en los últimos 30 años, por ejemplo, acá en Colombia, que acceden a ingeniería mecánica, la proporción sigue siendo la misma,
que es 90-10. No, solo 10% de los profesionales en ingeniería mecánica, pues somos mujeres. Y hace algunos años, básicamente desde que me gradué de la universidad, como bien lo decía ahorita Mayra, no solo me dedico al ejercicio profesional de la ingeniería, sino también al ejercicio académico de la ingeniería, de conectar las necesidades de la industria con la propuesta académica, tanto la propuesta académica como los formatos tipo Maintech, como la propuesta académica tradicional universitaria, porque los dos son necesarios y son ecosistemas que tenemos que fortalecer dentro de nuestros países. El tema es con qué lo fortalecemos y en ese ejercicio que empiezo a acercarme a la universidad decimos, bueno, ¿qué nos está pasando? Y lo que pasa es que al final cuando vamos a las universidades y encontramos esta brecha 90-10, pues digamos, ya la decisión se tomó. Entonces a veces se lo ponemos muy difícil, como digo, muy difícil a las empresas, decir, no, venga, es que busquemos que tengamos equipos más diversos, que son los puntos importantes que voy a hablar en el tema del liderazgo, y está comprobado que la diversidad de pensamiento, que es la que realmente importa, esto no es solo una diversidad de que tengamos igual hombres y mujeres, nacionalidades, etcétera, sino la diversidad de pensamiento, que obviamente se da naturalmente al tener un equipo conformado por hombres y mujeres, es fundamental en los procesos de toma de decisión y en los procesos de consenso por el aporte de valor que se da desde la manera en la que procesamos la información por la diversidad que existe en este pensamiento. Entonces, cuando llegamos y queremos solucionar eso desde la empresa, pues es muy difícil porque es que desde la universidad tenemos graduados 90% hombres, 10% mujeres. Entonces, desde hace 5 años no solo trabajo con universidades, sino que hemos tenido la posibilidad de trabajar con colegios, de acercarnos y entender un poco por qué una niña no se ve en el ejercicio de la ingeniería mecánica. Y pues obviamente también hemos hecho hallazgos interesantes y entre eso es que, bueno, primero el nombre no es atractivo como diríamos nosotros, pues uno dice ingeniería mecánica y se imagina una cosa súper de fuerza bruta, que me voy a ir a engrasar, que tengo que cargar herramientas, bueno, un montón de cosas, que claro que hay actividades manuales dentro de la ingeniería, pero que para eso tenemos la tecnología, las herramientas y muchas cosas. Y lo otro que me parece importantísimo y es que no tenemos modelos visibles, ni entendemos qué es, aprovechando que ayer sí fue el Día del Ingeniero. Una de las cosas que venimos conversando desde hace un tiempo en todos los espacios que tengo la oportunidad de estar, sobre todo espacios que no son para ingenieros, que probablemente aquí las personas que estén conectadas, si siguen en la organización, si están en estos porque son probablemente el gremio de ingeniería, pero por ejemplo hace poco que estuve en un evento con un banco para lo que es el tema de emprendimiento y territorio y propósito, porque además es otra cosa de las que me parece importante que hablemos acá desde el liderazgo, y es que el liderazgo se tiene que descentralizar. Pensar que las grandes ideas y los grandes proyectos solo nacen en las ciudades capitales, pues también trae un tema de movilización que nosotros tenemos que ayudar a mejorar, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Y el tema importante que hablamos aquí en este espacio con este banco, que aquí sí no habían personas de ingeniería y todo esto, es cómo logramos tener modelos, visibilidad y entendemos que es importantísimo y es el punto que la ingeniería está absolutamente en todo. Aprovechando que ayer celebramos el Día del Ingeniero, como les decía ahorita, detrás de todo, la energía, el agua, etcétera, fue la razón por la que yo estudié ingeniería mecánica y me causaba demasiada curiosidad entender por qué cuando obturabas tenías luz en un bombillo, cuál era el proceso para que saliera luz, siempre me pareció maravilloso. Y yo decía, bueno, ¿cómo logramos hacer ese proceso de concientización en la gente, en los niños, en los adolescentes, etcétera, de que detrás de cada carretera, detrás de cada comida, detrás de cada programa de televisión, internet, etcétera, todo lo que nosotros está asociado a la calidad de vida, comunicación, transporte, servicios básicos, etcétera, tienen un andamiaje de ingeniería detrás. Entonces, eso es lo primero y en lo que estamos trabajando y pues con lo que quería empezar en el tema de liderazgo y es todo, digamos, todo lo relacionado a ese potencial que tenemos ahí para trabajar y cambiar un poco este margen que hoy nos sigue pegando. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ver a continuación en el liderazgo. Porque necesitamos fomentar la diversidad en los equipos de trabajo, pero fomentarla de verdad, que eso es otra cosa que voy a hablar acá y es
No es que te inviten a la fiesta, es que te saquen a bailar. Y en eso necesitamos equipos de trabajo que realmente pongan sobre la mesa los diferentes puntos de vista y lleguemos a consensos. Por eso, como les decía, quise enfocar esta charla en dos temas que aunque parecen diametralmente opuestos, en realidad son súper complementarios en el momento de la toma de decisiones, que es de lo que vamos a hablar. Entonces quiero empezar con esta frase que la primera vez que yo la escuché a mí me causó escorzor, yo decía, es muy fuerte, pero es una frase que debemos de empezar a poner bastante sobre la mesa. Tenemos los problemas que nos merecemos, tenemos los problemas que de manera deliberada hemos decidido llegar a ellos. Muchas veces decimos, pero ¿por qué tenemos estas fallas recurrentes? Bueno, pero es que tu equipo de trabajo no tiene las herramientas idóneas, no tiene las capacidades, no damos los tiempos para las intervenciones, no teníamos procedimientos estandarizados. Y eso fue una decisión deliberada, donde decidimos hacer las cosas de esa manera y luego, obviamente, tuvimos unas consecuencias llamadas fallas reiterativas, fallas catastróficas, fallas funcionales, etc. Entonces, lo primero es que las cosas que nos pasan son consecuencias de las decisiones que deliberadamente hemos tomado, la gran mayoría. Y eso es lo primero. Entonces, si nos vamos con esta premisa, pues también hay una premisa bastante chévere detrás de esto. Y es que entonces la solución de sus problemas deliberadamente está en nuestro proceso de toma de decisiones y cómo nosotros vamos a liderar nuestros equipos para cambiar esos resultados que hemos tenido hasta ahora en esas condiciones que no favorecen la confiabilidad de nuestros procesos productivos. Entonces, quiero arrancar con este tema de entornos VUCA, que no sé si todos estén familiarizados, pero hoy ya hablamos del management del caos, de la dirección del caos, de datos para tomar decisiones en entornos de caos, bueno, todo asociado al caos. Y entonces aquí quiero llevarlo a un concepto más de management, que son los entornos VUCA o entornos turbulentos, donde las últimas décadas, nosotros, para nuestra ventaja, yo digo, qué bueno, que cambiemos ahí un poco muchos problemas diría, y ahorita vamos a hablar un poco de la magia de la palabra problemas para que podamos empezar a ponerla sobre la mesa sin ninguna restricción con nuestros equipos de trabajo y ese es uno de los primeros cambios de mindset que tenemos que tener para construir equipos de alto desempeño. Tener problemas y conflictos es natural. De hecho, si a nosotros nos contrataron como jefes, gerentes, coordinadores, etcétera, de algo, es porque esperan que tengamos la capacidad de pararnos frente a esas situaciones y saber o tener las capacidades para enfrentarlas y tomar decisiones. Entonces, los problemas hacen parte de, y los conflictos hacen parte de. Y las últimas décadas han estado marcadas por grandes turbulencias sociales y también empresariales. Y por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con el tema de la tecnología, pues pareciera no, va más rápido que lo que nosotros de hecho somos capaces de incorporarlas en nuestras organizaciones y desarrollar capacidades para aprovechar el valor de esas tecnologías. Entonces, estamos en entornos VUCA que lo que significa es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, volatilidad, obviamente tenemos una naturaleza de cambio, dinámica y además con una alta velocidad. Por eso, y aquí quiero compartirles una frase que precisamente escuché la semana pasada y me encantó y yo dije, esto es que además tiene todo el sentido. Hablamos mucho de la gestión del cambio y adaptarnos al cambio y porque más bien no somos generadores de cambio, porque es que adicionalmente el cambio es lo más natural que ya tenemos, la volatilidad ya hace parte de los entornos en los que nosotros dirigimos. Entonces, si el cambio es una realidad, pues en vez de adaptarnos como que estamos esperando a que nos llegue, pues más bien seamos generadores de cambio, que es de lo que van a ver en la segunda parte de esta charla. ¿Cómo nos podemos volver generadores de cambio técnicamente hablando? Incertidumbre, evidentemente, la falta de poder prever qué es lo que va a pasar en los acontecimientos, etcétera. Y quiero llamar acá, por ejemplo, los sobrecostos que hemos tenido en los lubricantes a partir de la pandemia y luego las situaciones que hemos tenido geopolíticas y macroeconómicas. Entonces, evidentemente, el lubricante han tenido sobrecostos, algunos del 300%, los tiempos de respuesta de algunos repuestos, partes, se han aumentado en un 100-200%. Todo esto hace que haya una total incertidumbre. Entonces yo armo mi presupuesto, creo que me va a parar ante cierta situación y luego resulta que no, que es que no llega en ese tiempo, que eso está mucho más costoso, etcétera. Entonces la incertidumbre ya hace parte de una de las variables con las que nosotros gestionamos.
Complejidad, evidentemente ya hay multiplicidad de factores, la mayoría de nuestras organizaciones no son de visión local, son locales de visión global. Entonces, la mayoría de nuestras organizaciones, por ejemplo, nosotros somos una organización colombiana, estamos ubicados en una ciudad intermedia de Colombia, algo que, ahí hablándoles un poco desde el punto de vista de liderazgo, para mí, como el líder de este barco llamado IDC, siempre lo he dicho, era importantísimo promover la generación de este cambio desde las ciudades intermedias y sobre todo las ciudades de donde yo soy, ¿no? Entonces, pero tenemos operaciones a nivel regional Latinoamérica. Entonces, obviamente, la complejidad de lo que implica exportar servicios, las tasas de cambio de cada servicio, las leyes impositivas de cada país, las condiciones de exportación de cada país, todo esto hace que la multiplicidad de factores a considerar sea mucho mayor cada vez. Y la ambigüedad, pues evidentemente hay muchas cosas y nos pasa a veces con las fallas, que tenemos la falta de claridad sobre el significado de un evento. Y entonces ahí, recordemos, y en el tema de la ambigüedad nos juega además en contra un tema que son los sesgos, que todos tenemos. Es imposible no tener sesgos. Por eso es muy importante, en la segunda parte que vamos a hablar de los datos, para que los datos nos ayuden un poco a disminuir el impacto de esos sesgos en nuestra toma de decisiones. Tenemos como 127, 130 sesgos que tenemos en sesgos de la confirmación. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucha ambigüedad sobre un evento, naturalmente nuestro cerebro va a buscar todas las acciones, literatura, todo lo que soporte nuestra hipótesis que está anclada según lo que me ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Entonces, por eso es muy importante entender que cuando hay ambigüedad, lo primero que yo tengo que hacer es tratar de manera consciente y deliberada, soltar las anclas de, no, es que yo ya sé, esto es por acá porque esto ya nos había pasado, entonces sí o sí tiene que ser por ahí y me voy. Y estoy más enamorado de la solución porque 10 años atrás esa solución me funcionó. Entonces yo no estoy entendiendo el problema, sino que estoy enamorado de una solución que sé que en alguna vez me sacó de aprietos y voy a enamorarme e irme por ese camino, porque mi cerebro va a buscar el camino más fácil, ¿no? Más corto. Entonces, y con estos sesgos, entonces va a confirmar, no, es que si esto me funcionó hace 10 años, esta también me va a funcionar ahora. Y puede que el problema al que nos estemos enfrentando muy probablemente no sea ni siquiera el mismo, porque han cambiado 10 años de contexto operacional, de tipos de equipos de trabajo, o sea, las condiciones son otras. Aquí entonces viene algo, cuando nosotros dirigimos en entornos turbulentos, que eso es nuestra realidad, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que nuestra empresa no es la misma empresa que el año pasado, porque estamos en una constante explotación y exploración. Entonces, hay que entender que las empresas siempre viven dos empresas, una que explota las capacidades que tenemos y una que explora lo que constantemente vamos transformando. Entonces, estas dinámicas hacen que las empresas tengan unos cambios, pero adicionalmente, si lo vemos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista industrial, las condiciones de materia prima cambian, condiciones de clima cambian, condiciones operativas cambian. Entonces, al hacer todos estos cambios, evidentemente el evento puede significar otra cosa. Aquí me encanta esto. Bueno, nos vamos a ir con imágenes sensibles, como digo yo. Aquí tenemos este chip de última tecnología, mejor dicho, súper calibrado en espesor. Se imaginarán ustedes, no, pero ¿por qué se nos calienta este motor? Y además de ser sumamente fácil entrar a inspeccionarlo. Lo mismo, condiciones, bueno, aquí casi que podemos cantar un vallenato con este acordeón de todas las láminas que tenemos acá. Y bueno, aquí imagínate inspeccionar y cuál debe ser la probabilidad tan alta de contaminación del lubricante de esta caja reductora. Y bueno, yo creo, y aquí siempre me gusta llevar una reflexión, bueno, pues data, estas imágenes no han sido generadas con IA, esto es la realidad que aún nos encontramos con nuestra industria. Entonces, ¿por qué traigo a colación estas fotos? Porque como vamos a hablar de tecnología en la segunda parte, la tecnología no soluciona estos problemas. Los problemas que tuvimos acá no solucionan las buenas prácticas. Lo soluciona porque nos acordemos que somos ingenieros y tenemos que hacer ingeniería. Yo estoy segura que ninguno de nosotros necesita un sensor con realidad amplificada y no sé qué vainas, para que te digan que este aceite no está en buenas condiciones y que yo no debería pasarlo
por el circuito de lubricación de mi máquina. Yo no creo que necesite los sensores wireless, última tecnología de vibración, etcétera, para que diga que aquí tenemos un problema en la parte de montaje de nuestros equipos. Entonces, esto es lo primero. Recordemos que la tecnología al final solo te dice qué pasó, qué está pasando, perdón, pero el no llegar allá es responsabilidad de nosotros, no de la tecnología. Entonces, es imposible que nosotros no hayamos visto esta mala práctica y la veamos y nos vayamos con ella y luego pretendamos que el sensor nos diga qué es lo que pasa. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y esto es una de las primeras cosas que hemos de empezar a trabajar con nuestros equipos de trabajo en el ejercicio de liderazgo. Y esto se llama el ejercicio de la prudencia. El ejercicio de la prudencia, tener la capacidad de tener equipos de trabajo de verdad, y esta palabra esté trilladísima, de equipos realmente empoderados con acciones concretas. ¿Y cómo yo empodero un equipo de trabajo con acciones concretas? Quítales el miedo. Tenemos que quitarles el miedo a nuestros equipos de trabajo. Porque es que si una persona no puede ir a decir, ojo que no deberíamos de arrancar, porque es que el riesgo que tenemos de que esta máquina tenga un problema, porque esto ni siquiera cumple con ninguna condición de montaje, pero la primera respuesta del jefe o de nosotros como líderes va a ser, a mí no me traiga problemas, tráigame soluciones, arranque eso como pueda, usted verá cómo le hace, pues ya desde ahí se pierde algo importantísimo que es la confianza y la prudencia. Y empezamos a tener organizaciones, como yo le digo, con una cultura basada en el miedo de que yo no puedo poner realmente cuál es el problema sobre la mesa. Entonces, lo primero es que nosotros necesitamos equipos de trabajo que nos traigan problemas, obviamente problemas analizados. Venga, este es el problema, la causa probablemente es esta, estas son las hipótesis que tenemos, estos son los hechos relevantes que tenemos, estas son las evidencias que tenemos de este evento, esto es todo, y vamos a hacer un análisis y a llegar a unas soluciones en conjunto. ¿Por qué tenemos que llegar a unas soluciones en conjunto? Porque tenemos que mirar la solución desde el punto de vista técnico, económico, de seguridad, ambiental, riesgo, etcétera, capacidades internas para asumir esa solución. Muchas veces en el afán de enamorarnos de la solución, terminamos incluyendo nuevos problemas a la organización. Entonces, esto es sumamente importante, es que esto no se nos olvide, que esto no lo solucionamos con tecnología, esto lo solucionamos con capacidades, esto lo solucionamos con cultura. ¿Y qué es la cultura? Lo que se hace en una organización, no lo que está escrito en el manual, no lo que tenemos en los logos, no lo que tenemos escrito en el... No, la cultura es lo que hace una empresa. Cuando hay una emergencia y todos salen corriendo, esa es nuestra cultura, una cultura reactiva. Entonces, ¿qué es? Cuando estemos, y ahí les dejo uno de estos primeros ejercicios, párense ante sus equipos de trabajo y cuando haya una situación grave, una emergencia, analicen cómo se comportan las personas. Esa es tu cultura. Esa es la cultura de tu empresa. Entonces ya, el resto son palabras bonitas. Y miremos qué tanta coherencia hay entre lo que pasa en esa cultura junto con lo que tenemos escrito y si de verdad esto sí va de la mano o no va de la mano. Pero entonces vamos a irnos unos pasos más atrás porque tiene que ver con lo que les acabo de decir. ¿Qué es una empresa real? ¿Cómo se compone el ADN de una empresa real? Entonces, una empresa real está compuesta de estos elementos en su ADN y es primero la organización formal. La organización formal es lo que tenemos escrito, es lo que tenemos en descriptores de roles, los cargos, los procesos, las caracterizaciones de los procesos, los indicadores, todo lo que establece de manera estructural lo que hace una empresa. Y luego viene la organización informal, que es nuestra cultura, cómo se habla a la gente, cómo se transmite la información, lo que pasa a la hora del café, lo que pasa a la hora de la falla y qué dice la gente, lo que cuchichea, como decimos nosotros, esa organización informal, las relaciones, básicamente. Entonces, eso es lo primero, es que tenemos una organización formal y una organización informal. Y luego tenemos otros tres elementos que son fundamentales, que los primeros dos son que una empresa se compone de lo que hay que hacer y saber cómo hacerlo. Entonces, el qué hacer es el qué vamos a lograr. Entonces, es el objetivo medible, el objetivo que tiene una métrica, todo lo que genera esa motivación extrínseca de que la organización se mueva, las ventas, la rentabilidad, etcétera. El qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer es que además la gente tenga las capacidades de hacerlo.
Y el motor principal de una organización, el para qué lo hacemos, el propósito superior. Y ojo que el propósito superior no puede ser una cosa que solamente esté escrita. Entonces aquí soy bastante reiterativa. Aquí, importante, hay guías, pueden buscar cómo construir un propósito superior de verdad y cómo entendemos, y sobre todo que sea un propósito superior que venga de lo que realmente hace la gente. Entonces, ¿y cómo hacemos que ese propósito superior movilice a las personas? Entonces, yo les quiero poner un ejemplo ya del tema técnico de la confiabilidad. Y es algo que nos pasa mucho todavía en las organizaciones. Decimos, no, es que somos una empresa confiable, pero tú vas a ver y todos los mensajes, y aquí hay una frase que también quiero que se la lleven, y es que todo comunica. Todo lo que se hace en una empresa, todo lo que hacemos como personas, todo comunica. La principal característica de la comunicación es que es imposible no ejercerla. Siempre hay comunicación. El gran problema es que si yo no tengo una conciencia en esa comunicación, yo no tengo ni idea de cómo los otros reciben la información que yo estoy dando. Entonces termino informando más no comunicando. Entonces es mi responsabilidad, y sobre todo en ese tema de liderazgo, cómo nosotros vamos a hacer que lo que yo quiero transmitir realmente se logre entender de esa manera, porque va a ser la única manera. Ojo, la única. Aquí sí no es que hay muchas, no, esta es la única manera de movilizar una organización de manera sostenible. Y es que haya un propósito superior que movilice la organización hacia ese más allá que queremos llegar, ser más confiables, tener gestión de activos, ser una empresa digitalizada, ser una empresa líder en el mercado. Eso es el que vamos a hacer, pero para eso tiene que haber un propósito superior que nos mueva. Entonces, hay una anécdota que a mí me encanta de una empresa acá en Colombia, que es de cementos, y ascendieron a una nueva persona, quedó como country manager. Entonces esta persona decía, no, o sea, yo ya soy el country manager de una empresa que vende cemento. Y una vez teniendo una conversación con una persona, parte de uno de los maestros que tenía en el tema de liderazgo, le decía, bueno, ¿y qué hace tu empresa? Entonces decía, vendemos cemento. Sí, pero ¿qué hace tu empresa? No, vendemos cemento. Le decía, no, ¿cuál es el propósito de tu empresa? No, producir cemento de manera rentable. No sonaría mejor, porque yo cuando pienso en cemento lo que pienso es en casa, en una casa, en la necesidad básica que tenemos los seres humanos de cubrir esa necesidad de vivienda. Ustedes proveen la materia o el insumo principal para construir los hogares de Colombia. Parece una cosa súper sencilla y es un cambio total. Y créanme con toda certeza que movilizar, sobre todo cuando los equipos de trabajo son tan grandes, a que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer, que sea por un propósito en el que yo le aporto a la construcción de los hogares de mi país, va a ser mucho menos complicado que movilizarlos en el propósito de hacer cemento de manera rentable. Entonces, es lo mismo, pero dicho de una manera que nos moviliza, que realmente nos ayuda a entender cómo esta ingeniería, toda esta industria, todo este andamiaje genera un valor social. Entonces, aquí es lo primero. Entonces, dirigir en turbulencia no es cuestión de reaccionar, sino de contar con una organización que sabe qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Y todo el que tiene un para qué siempre va a encontrar la manera de hacer el cómo. Todo el que tenga un para qué va a encontrar el cómo, siempre. Entonces, esa es la única manera sostenible, porque pueden haber muchas otras maneras de tener unos liderazgos autoritarios, etcétera. Eh, una empresa orientada netamente a resultados, es decir, una empresa orientada a la efectividad, solamente indicadores, pero evidentemente esto no va a ser sostenible en algún momento. Vemos que generemos resultados hoy, pero el problema es cuando llega la turbulencia, que es de lo que hablamos acá. ¿Qué pasa con una empresa que está netamente enfocada en resultados? Pues si le dicen, tenés que bajar tanto porcentaje del presupuesto, que es lo primero que va a hacer, despedir gente. ¿Y quién se va a sentir identificado en una organización que sabe que al momento de la turbulencia lo primero que hacen es no contar con los que estuvieron en las buenas? Entonces, todo esto hace que realmente recordemos que todo comunica. Entonces, las acciones que yo tome, si son incoherentes
con lo que yo manifiesto en los escritos de mi cultura organizacional, mis valores organizacionales, las personas se desconectan y volverlas a conectar es sumamente difícil. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y es el primer mensaje que se lleven, que quiero que se lleven, lo más valioso que tiene un líder es la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y en eso tenemos que ser los más fuertes, no técnicamente. Y acá hay una cosa, cuando nosotros nos suben a cargos de liderazgos, ya no nos suben por nuestras competencias técnicas, porque normalmente cuando tú ya estás en un cargo de liderazgo, tú ya no haces operativamente. Realmente tienes que lograr resultados a través de otros. Y es ahí donde realmente tener todas este andamiaje, este propósito superior, etcétera, va a ser fundamental para que la gente te siga. Entonces, ahora, los números son fundamentales, son el respaldo, porque son lo que nos miden si nos estamos acercando a ese propósito, si lo estamos cumpliendo de manera efectiva. No es que no tenga, los tres tienen que estar. Pero entonces lo primero en ese ejercicio de liderazgo es la coherencia. ¿Estamos siendo coherentes? O sea, nuestra fortaleza ya no es técnica, nuestra fortaleza es la capacidad de movilizar, la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿cómo logramos promover un liderazgo que realmente transforme nuestras prácticas y nos guíe en entornos turbulentos? Lo primero es que no se nos olvide que la confiabilidad nace en el buen hacer. Ya, volver a lo básico. Eso no quita todos nuestros objetivos que tenemos de transformación digital, etcétera, pero recordemos que de hecho la tecnología, y hace poco lo leía en un libro y me encantó y lo decía, la tecnología ya no es una ventaja competitiva, la tecnología ya es una necesidad higiénica de las organizaciones. De hecho, qué pena que digas que ya no tienes, o sea, no es una ventaja competitiva, pero no tenerla sí te juega en contra, sí te juega en contra. O sea, las empresas hoy no deberían para nada de plantear en su ventaja competitiva el uso de tecnologías porque ya es una necesidad higiénica de la organización. Y recordemos que la ventaja competitiva es lo que es difícil de copiar y la tecnología es facilísima de copiar. Entonces, la tecnología no puede ser mi ventaja competitiva. Mi ventaja competitiva tiene que ser algo que el mercado le quede difícil copiarme. La cultura, por ejemplo. La cultura es una cosa sumamente difícil de copiar, incopiable. Entonces, esa cultura única, ese ADN único de tu organización, que además luego lo potencializas con una gran inversión de tecnología, pues no te para nadie, porque además sabes utilizar bien las herramientas tecnológicas dentro de esa cultura del buen hacer. Entonces, eso es lo primero. La tecnología no es una ventaja competitiva. Entonces, ahí, para que cuando estemos haciendo los ejercicios de planeación estratégica y todo eso, de una vez lo hablemos con sus equipos de trabajo. Ojo, que la tecnología no es una ventaja competitiva. Ya no lo es una necesidad higiénica y lo tenemos que tener en todas las organizaciones. Nuestra gente, nuestras capacidades de respuesta, ese ADN potencializado, además, mi capacidad y mi responsabilidad de inversión en el desarrollo de capacidades, eso sí es una ventaja competitiva. Y ahí invierto en tecnología, obviamente. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Entonces, para lograr esto, esta va a ser una parte resumida, esto podría ser todo un taller de liderazgo y veríamos herramientas de cómo manejar conversaciones difíciles, cómo manejar el tema de OKRs, objetivos y resultados claves, cómo establecer los roles de confiabilidad dentro de la organización según lo que quieres transmitir, y ahí yo esto solo se los dejo como cuña. Les decía ahorita que todo comunica. Yo no puedo decir que yo quiero ser una empresa altamente confiable, pero tengo el líder de confiabilidad, mejor dicho, más abajo no lo tengo, que lo tengo casi que abajo el supervisor de mantenimiento. Entonces, no, tú no le estás apostando a la confiabilidad. Entonces, es importante que cuando nosotros planteemos las expectativas de qué es lo que quiero hacer con confiabilidad, primero ese es el ejercicio. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se integrará con la estrategia de mi organización? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué quiero? ¿Una persona que tome datos o una persona que me ayude a gestionar el ciclo de vida de los activos a través de la adquisición eficiente de datos y decisiones basadas en datos y en información estructurada? Las dos se hacen con las mismas tareas. Tengo que ir, medir, sacar datos de mantenimiento, voy a sacar datos de diferentes fuentes, tengo que procesarlos, pero una es sumamente diferente a la otra porque la otra está pensando en la tarea, esta está pensando en el entregable, en cómo vamos a hacer un accionar, cómo vamos a tener un accionar a través de la confiabilidad. Y entonces,
en ese sentido, es importantísimo que definamos las expectativas y ahí sepamos entonces dónde va a ir ese rol, qué competencias tiene que tener ese rol, técnicas y blandas, qué perfil, etcétera. Como, por ejemplo, si yo quiero un buen hacer desde el diseño, pues ojo, hombre, tengo que poner a esa persona en una posición en la que sea capaz de ser transversal, de sentarse con el de proyectos, con el de ingeniería, con el de compras, etcétera. Pero si lo pongo por acá debajo del supervisor y solo no hablemos de confiabilidad del diseño, porque ni siquiera desde mi estructura de procesos, de cómo hago el andamiaje de la empresa, y ahí les dejo la estrella de, bueno, ahorita me acuerdo y se las dejo, es bastante importante, creo que es el hexágono, y entonces básicamente lo que nos plantea es cómo yo voy a hacer una construcción de una cultura. Entonces primero voy a pensar en la estrategia y con eso voy a definir mi estructura organizacional que le va a responder a esa estrategia. Luego, ¿qué cultura es la que deseo? Entonces con eso voy a definir mis métricas o el seguimiento. Y por último, voy entonces a definir todo lo que es la parte económica o de retribuciones, cuál va a ser la estructura que responda a toda esta construcción de la organización. Entonces, ya todo esto es nuestra organización, porque recordemos que la organización no es la estructura organizacional. Entonces, ahí, ese es uno de los primeros pasos y que les digo, esa coherencia, nosotros cómo vamos a trabajar con la gente y cómo vamos a entender eso. Entonces, para eso hay que entender que yo les decía ahorita del ADN de la organización, que él tiene la organización formal y la organización informal, el qué vamos a hacer, saber hacerlo y para qué lo hacemos, es el propósito superior. Y dentro de este ADN hay como un twin, por decirlo así, porque además las empresas exploran, les decía al principio, y explotan. Entonces, si lo vemos en términos de indicadores y en términos económicos, cuando hablamos de explotación, hablamos de rentabilidad, es decir, todo lo que yo potencializo a través de explotar mis capacidades actuales y genero rentabilidad. Y esa plática de la rentabilidad tiene que soportar ese twin que le vamos a llamar exploración, que la exploración es todo lo que está mirando hacia la sostenibilidad, es decir, cómo vamos a hacer. Y gran parte de los proyectos de innovación, y proyectos de confiabilidad y de transformación digital hacen parte de la exploración del negocio. Y entonces son los que me van a ayudar a buscar cómo hago. Entonces viene este ciclo, este círculo virtuoso, donde exploro y potencializo nuevamente mi proceso de explotación, pero hasta en ese proceso de exploración puedo tener resultados no esperados, que me encuentren nuevas líneas de negocio, que me encuentren mermas y esas mermas puedan ser subproductos, muchas cosas. Entonces, que nos ha pasado, por ejemplo, y les quiero hacer aquí una anécdota porque esto aplica para todo, porque uno pensaría, no, solo en procesos de producción. Nosotros somos una empresa de consultoría y nosotros tuvimos mermas, que son horas de servicios, hace muchos años, cuando éramos una empresa más enfocada a servicios de monitoreo. Y la cosa fue identificar qué hacíamos en esas horas, o sea, qué era lo que estábamos haciendo con el cliente en esas horas que hoy no hacían parte, o sea, se habían vuelto estructurales de la empresa porque nos generaban un costo, pero no hacían parte de un portafolio de promesa de valor. Y encontramos ahí el tema de que resulta que éramos muy fuertes en consultoría y empezamos a convertir esto en un portafolio formal de consultoría. Entonces, como una merma, entre comillas, un subproducto, se convirtió en un subproducto y ahorita se convirtió en un negocio estructural. Esto también pasa en las empresas. De hecho, con uno de nuestros clientes vimos una situación súper interesante, y es que a partir de un proyecto tecnológico se lograron unos resultados importantísimos y ellos encontraron algo emergente en esa exploración, y es que ellos podían hacer consultoría a otras empresas de su mismo nicho en cómo hacer ese proceso porque ya habían vivido todo esto y se volvieron el consultor de otras empresas. Entonces tienen un grupo de ingeniería. Eso es un resultado emergente y lo convirtieron en un negocio estructural. Entonces, eso es lo primero. Entonces ya sabemos, tenemos la empresa informal, formal, saber qué hacer, cómo hacer, para qué hacer, y todo esto siempre conviven dos empresas, una que explota y una que explora. La que explota me genera rentabilidad, la que explora me genera sostenibilidad. De ahí entonces nos vamos, estas son las tres dimensiones de una organización, y les decía ahorita entonces, el qué hacer es la eficacia,
que son los resultados, la capacidad para lograr objetivos concretos y medibles, relacionar los resultados a corto plazo, rentabilidad, metas operativas, disponibilidad, MTTR, MTBF, todo lo que le queramos meter ahí de indicadores. Luego viene la eficiencia, que es la capacidad de que mi organización sepa responder, tenga las capacidades de responder a las necesidades, pero además fomente el aprendizaje constante sobre esos eventos. Es decir, en vez de barrer las fallitas debajo de la alfombra, que se nos olvide qué pasó, traigámoslas a la mesa, entendamos por qué nos pasó esta falla, conversémoslo, y sobre eso empezamos a fomentar el aprendizaje continuo sin miedo al error, sin miedo al error. Entonces empiezan a ser una capacidad importantísima de innovación, mejora y adaptación. Y es que ahí pasa algo, y les quiero dejar una reflexión porque lo veíamos hace poco en la empresa, en una conversación interna súper interesante, y decíamos, hubo un error interno en uno de los procesos. Y la cosa fue, no fue ya, ¿por qué pasó esto? No, sí que, no que, oh, perdón, fue como, no cumplimos el procedimiento, no, eso ya se quitó de la mesa. Y venga, vamos a conversar el por qué. Y de hecho lo que nos encontramos es que ese procedimiento, que lo levantamos hace 5 años, pues resulta que ya no responde a la realidad de la organización, porque hemos tenido cambios. Entonces, ese resultado no esperado, que yo lo podría castigar de una vez como un error y una falla y venga y tal, lo convertimos en una base de aprendizaje y entendimos que es que ese procedimiento, pues hace 5 años ya no era eficiente y vamos a transformarlo y convertimos además esa capacidad de esa persona que cometió el error en una capacidad de contar el por qué y cómo se dio cuenta y etcétera. Y nos dio una lección aprendida para tener en cuenta para los futuros proyectos que pasen por ese procedimiento. Entonces, es una capacidad de fomentar el aprendizaje continuo. ¿Fácil? No, es súper difícil. Es súper difícil porque si hay algo que nosotros tenemos lastimosamente y es la dualidad del líder, es pensar que tú tienes al mando, que tú tomas decisiones. No. Tú sirves, tú lideras, tú estás encargado de trabajar con estas personas y darles seguridad. Y eso no es fácil. Entonces, es un proceso constante, un proceso en el que va a ser difícil, pero que en el que trabajamos constantemente. Y la consistencia, que es el grado de identificación de las personas con la misión y propósito, el propósito superior, es la fuente genuina de compromiso. La fuente genuina. Nuestro propósito, y nosotros lo hablábamos en la empresa y los invito a que todos háganse esa pregunta: ¿cuál es el propósito de su organización? Nuestro propósito es el interés genuino de solucionar problemas industriales a través de la confiabilidad genuina. Cueste lo que cueste, los recursos, lo que tenemos que estar ahí es la solución de esos problemas a través de herramientas de confiabilidad. Y esto es lo que genera unidad. Entonces, una organización de calidad, estas 3 dimensiones siempre tienen que ir de la mano, siempre. Entonces, este triángulo siempre tiene que ir de la mano y estas 3 dimensiones son las que identifican que una organización está trabajando en un esquema de calidad. ¿Por qué? Porque no solo cumple objetivos, sino que es capaz de aprender continuamente y es capaz de unir a sus miembros en torno a un propósito compartido. La gestión de decisiones debe siempre ponderar en estas 3 dimensiones. Eso es otra metodología, eso es un curso corto, como digo, no nos da para tanto, pero se los dejo ahí. Busquen el autor Pérez López. Para mí es nuestro Peter Drucker, pero hispanohablante, del management español. Y pues ahonda bastante acá y te da un método muy estructurado de cómo ponderar estas 3 dimensiones. Entonces, y esto sirve para la vida en general. Yo hace muchos años lo empecé a aplicar, no sabía que tenía un nombre tan estructurado, ya ahorita le doy más forma, y es el tema de, mira, que no pierdas, obviamente, porque tampoco es, ay, no va a perder plata, no, es que no pierdas, que no te genere pérdida, que te fomente el aprendizaje y que vaya alineado a los valores de la empresa. Si tú tienes 5 decisiones, tienes 5 escenarios por los cuales se puedes ir, y 2 de esos no son consistentes con tus valores, así te generen plata, los tienes que sacar, por muy dolorosa que sea. Y al final es el trade-off que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo como líderes y en nuestras organizaciones, las renuncias, las hard choices. ¿Tú quieres ser coherente? Pues te va a tocar decir que no
a cosas que pueden ser más fáciles, más rentables, menos costosas, pero son incompatibles con tus valores y tus principios de actuación. Eso es un marco de toma de decisiones, como persona y como empresa. Entonces, estas dos sí me generan plata, pero es que son incoherentes, inconsistentes, se salen, me quedan tres. De esas tres, ya voy a buscar, como las tres ya son consistentes con mis valores, pues voy a buscar entonces cuáles me maximizan la capacidad de aprendizaje y los resultados operativos y económicos. Y empiezo a tener un marco lógico para empezar a acercarme a las decisiones. Y a los que somos emprendedores, créanme que esto es una joya y nos ayuda un montón, porque estos son escenarios que se nos presentan constantemente, negocios, proyectos, etcétera, que no necesariamente van con el propósito superior de la compañía. Y cuando tú tienes un método claro para pararte ahí, pues así duela, va a ser más sencillo saber cuándo hay que decir que no. Obviamente, entonces la eficacia te garantiza foco, el aprendizaje operativo te permite adaptación rápida en contextos volátiles y complejos, y la unidad genera cohesión y resiliencia, y más que resiliencia, les hablaría de antifragilismo. Empecemos a construir equipos de trabajo antifragilistas. ¿Esto qué quiere decir? Que somos capaces no solo de volver a la posición en la que estábamos, tuvimos el problema, volvimos, sino que además volvemos con nuevos aprendizajes. Entonces esto nos hace menos frágiles hacia ciertas situaciones en el futuro porque estamos en este constante crecimiento. Entonces volvemos con nuevas capacidades desarrolladas después de habernos enfrentado a esas situaciones. Un líder técnico que maximiza solo la eficacia, menos fallas, sin cuidar la capacidad, la formación de sus equipos, ni la unidad, valores compartidos, va a generar tensiones, pone en riesgo la sostenibilidad de la organización, genera alta rotación de personal, genera problemas de cultura organizacional, genera roces entre equipos de trabajo. Entonces, no busquemos solo la eficacia, busquemos todo lo que maximice. Primero, primer criterio, tiene que ser estar alineado a los valores y luego lo que maximice la capacidad y la eficacia. Dos, dimensiones del liderazgo. Bueno, les dejo ahí dos casos para que los busquen en internet y van alineados mucho con esto y los puedan llevar. Tesei, que es la línea de trenes en Japón, y cómo puedes lograr ser excelente cuando ya no puedes, o sea, la tecnología, ya no puedes hacer nada más. O sea, tienes 7 minutos para hacer la limpieza y la única manera de hacerlo es con tu gente. Y es un caso de éxito impresionante. Entonces, Tesei, ahí para que lo miren. Y Merck, cuando tuvieron que tomar la decisión, creo que fue como en los años 70, si mal no recuerdo, con la fabricación de las vacunas para una posible pandemia, qué decisión tomaron y cómo lo tomaron. Entonces busquen el caso de Merck, que creo que está en un documental, en unas películas, cómo decidieron salir y cómo fue que tomaron esta decisión. Y está muy enmarcado en esto que estamos hablando acá. Dimensiones del liderazgo, entonces ya ahorita nos vamos de la empresa a nosotros como personas. ¿Qué tiene que tener un buen líder? ¿Qué configura un verdadero líder? Primero, que tenga una visión de negocio, porque tengo que saber en qué negocio estoy parada. Esa se le llama la dimensión estratégica, y es tener la capacidad de identificar oportunidades, tener la capacidad de orientarse a resultados y valor económico, tener un pensamiento estratégico, tener visión de futuro, tener prudencia, etc. Luego viene el talento ejecutivo, que es la dimensión psicosocial. Es que además el mejor líder es el que crea líderes, descubre y potencia talentos. Y ustedes, miren, esto no se trata de que solo tengan una empresa. Si ustedes son el jefe de un departamento, el coordinador de un equipo de trabajo, así tengan una persona a cargo, tienen la responsabilidad inherente de que esa persona salga, cuando salga otro rol, cuando salga otra empresa, mucho mejor de cómo entró, con más habilidades, con más competencias, de afrontar situaciones. La gente tiene que salir mucho mejor de cómo entró. Tenemos que formar personas. Entonces, esa dimensión psicosocial es la que es la capacidad de comunicar, la capacidad de delegar, esa capacidad de generar una motivación genuina, la que fomenta el compromiso, la que trabaja por la gente, ¿cierto? En temas de desarrollo de capacidades. Y luego viene el liderazgo servicial, que es la naturaleza intrínseca de un verdadero líder, la dimensión ético-moral. Y es decir, una persona o esa capacidad primero de actuar con justicia. Y recordemos que cuando hablamos de justicia no hablamos de legalidad. Hay cosas que pueden ser legales y no necesariamente son justas. Entonces, tenemos que actuar con justicia, poder
poner el servicio a la organización, a nuestros equipos de trabajo, tener esa capacidad de poner ese servicio y despertar ese sentido. Tiene que movilizar gente. Y estos tres tienen que estar. Y si vemos que tenemos alguna debilidad en alguno, empezar a trabajar. Tenemos que invertir en nosotros y ver qué cosas tal vez no somos tan fuertes. ¿Por qué? Porque esto es como un tridente y si uno se me desbalancea, empiezo a ser un líder no muy estructurado. Por ejemplo, cuando perdemos la dimensión ético-moral, pero somos súper orientados al resultado, nos volvemos un tirano. Cuando somos muy ético-morales, muy chéveres, pero no tenemos resultados, pues somos un vendehumo o un bonachón. Entonces es muy importante que esto esté lo más balanceado posible y eso implica mucho trabajo interno de nosotros como líderes. Y aquí en esta diapo les hago un resumen de todo lo que acabamos de hablar. Entonces tenemos acá las dimensiones de la organización, las dimensiones del líder y qué tipo de motivación le impacta esos dos aristas. Entonces, en eficacia, meta, resultados, ¿qué dimensión tiene que tener el líder ahí? Ser estratega, tener visión de negocios, oportunidades y esto genera motivación extrínseca, comisiones, roles, la satisfacción de resolvimos, logramos, etcétera, esa motivación que viene de afuera. Luego viene la eficiencia, el aprendizaje humano, el cómo hacemos las cosas, el no castigar el error. Entonces, ¿qué dimensión tiene que trabajar el líder ahí? El descubrir y potenciar talentos, la comunicación. Y eso genera motivación intrínseca, es decir, soy mejor que lo que entré, tengo otras habilidades, entiendo. Vamos a hablar ahorita con la confiabilidad, hablábamos hace poco con un equipo de confiabilidad y me decía, ingeniera, sé hacer una regresión lineal, esto fue como volver a la universidad. Y no solo sé hacerla, sé entender eso como me ayuda a tomar mejores decisiones en el entendimiento de las fallas de mis equipos, en el histórico. O sea, ya sé qué hacer con toda esta data. Eso no te lo quita nadie. Eso puedes ir a otras 3 empresas en el futuro y ese conocimiento adquirido ya no es extrínseco, es intrínseco. Es como te vuelves mejor en lo que haces. Y luego es la consistencia, los valores y el para qué. Y el líder ahí tiene que servir y trabajar con propósito. Y eso trabaja la motivación trascendente. La motivación trascendente, de hecho, por lo general no la alcanzamos a ver porque es el impacto que a veces generamos en las personas y ni siquiera supimos que lo hicimos. Entonces, es eso superior, eso que realmente, pues, quiero poner un caso, decimos, fue pucha, no arrancamos a la hora que era, listo. Nos demoramos más tiempo, sí, pero es que si hubiésemos dejado esa máquina mal armada era un riesgo en el que podíamos haber generado un accidente. Es la tranquilidad y esto es lo más importante que tiene que tener un líder, irse a dormir tranquilo. Si nosotros tenemos la capacidad de irnos a dormir tranquilo, algo estamos haciendo bien. Entonces, sí, tal vez pudimos haberlo hecho más rápido, pero era menos seguro. Y yo no iba a poner en riesgo a mi equipo ni a los operadores que iban a estar ahí. Así yo sea un contratista. Yo no voy a volver a esta planta. Yo solo vine a esto. Pero yo hago las cosas consistentemente. Y eso es lo más importante. Lograr que las personas quieran hacer y además lo quieran hacer con ganas lo que debemos hacer. Esta frase resume el gran propósito de liderazgo de nuestras organizaciones. Y aquí les dejo, esto era un montón de diapositivas más, pero pues vamos a irnos un poco a lo de los datos. BUCA se traduce en cambios tecnológicos, se traduce en incertidumbre sobre los tres activos críticos, se traduce en crisis de repuestos, se traduce en las interacciones humanas complejas. Hoy, ¿cuántas de nuestras empresas tenemos modalidad híbrida o modalidad virtual? Entonces, imagínate, si antes teníamos retos en la comunicación con todos en la misma sala, ahorita tenemos gente de diferentes países, diferentes culturas, etcétera. Entonces, ahí les dejo herramientas como metodologías split para que las busquen, cómo liderar con equipos multiculturales y altamente diversos, que lo que busca es que yo tenga una estructura clara, un lenguaje común, un propósito, un uso de tecnología compartido, bueno, ahí te da algunas herramientas. El uso de las conversaciones complejas. Entonces, ¿cuáles son los equipos más exitosos también, muchachos? Y llevémonos siempre esto de acá. Los equipos no son los que siempre se comunican bien, sino los que son capaces de comunicarse bien en los entornos complejos. Los que son capaces de poner sobre la mesa, tenemos esta conversación complicada y hay que tenerla, porque es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es el objeto o el propósito mayor de una conversación compleja? No es la argumentación. Entonces, eso es lo primero también que vamos a llevar acá. Quien gana, pierde en una conversación compleja.
¿Por qué? Porque perdiste confianza. Te perdiste el poder de que la gente te trajera la información como era. Entonces, en una conversación compleja no se busca ganar, no se busca. Se busca que salga un plan de acción que realmente nos sirva para pararnos ante esas situaciones. Entonces, esto es lo primero. Nosotros cuando vamos ante una conversación compleja, primero hay que tomarse el tiempo de preparar. ¿Qué necesitamos que salga de acá? ¿Qué necesitamos? ¿Qué plan de acción? ¿Qué personas debemos de salir cohesionadas después de esta conversación? ¿Qué situación debemos de desenmarañar en esta conversación? Entonces, váyase con un objetivo, vaya con empatía. Obviamente lleve argumentos, pero no argumentos para ganar, sino argumentos para entender qué pasó. Entonces, ahí, y argumentos para que nos ayuden a entender los hechos relevantes, y sobre esos hechos relevantes salgan planes de acción que realmente nos ayuden a atacar esa situación. Capacidades dinámicas, aprendizaje constante, todo lo que sea innovar, aceptar el error como parte del proceso, porque estamos experimentando, y entender que los resultados no esperados son buenísimos, porque los resultados no esperados es lo que nos dice realmente cuál es la cultura de nuestra empresa. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Entonces, ¿cuál es el resultado no esperado? ¿Y qué vamos a hacer con esos resultados no esperados? No los barramos debajo de la alfombra, utilicémoslos. Y la unidad en la tormenta. En tiempos turbulentos se ve con claridad cómo es que se valoran realmente a las personas. Ahí, cuando una persona tiene una situación crítica, cuando una organización tiene una situación crítica, cuando un país tiene una situación crítica, es que se ve con claridad cómo se valoran a las personas. Entonces, llevémonos estos tres elementos y con esto cierro esta primera parte. La segunda vamos a hacerla muy corta para que tengamos un espacio de preguntas. Y es que formar líderes en confiabilidad no es enseñar solo técnicas, no es que enseñemos Weibull, no es que enseñemos solo Monte Carlo, análisis de vibraciones, ultrasonido, tribología, etcétera, el book de la SMRP, que me encanta y lo promuevo, y el gran valor que tiene el book es no solo enseñar lo técnico, es que el book es un cuerpo del conocimiento que dentro de eso, de hecho, está sumamente alineado con las tres dimensiones de calidad de la organización, porque tiene todo lo que es la parte de, digamos, de los resultados, la parte técnica, pero también la parte de liderazgo y la parte de visión de negocio. Y cuando tú lo miras como un líder, empiezas a ver el book del cuerpo del conocimiento, entiendes que te trabajan las tres dimensiones del liderazgo como líder de confiabilidad. Oiga, tenga visión estratégica, entienda el negocio, promueva las capacidades de las personas y sepa hacer bien las cosas. Entonces, tiene un montón de herramientas que nos van a servir para que lo tengan en cuenta. El book está dividido en 5 pilares, que es el pilar 1 de visión de negocio o administración del negocio, pilar 2 que es confiabilidad de procesos, pilar 3 que es confiabilidad de equipos, pilar 4 que es liderazgo de la organización y pilar 5 que es la gestión del trabajo. Entonces, si lo vemos, está sumamente alineado a lo que acabamos de hablar. Entonces, la confiabilidad realmente es una filosofía que articula estas dimensiones y te ayuda a movilizar la organización. Por eso, y me encanta, y en estos días hacíamos el ejercicio de estrategia con un departamento de confiabilidad de una empresa y estábamos como estructurando, casi reestructurando el departamento. Y es muy normal que uno ponga en la misión o en el objetivo del área de confiabilidad garantizar la confiabilidad de los equipos de la organización. No, pero es que eso no lo hace confiabilidad de lejos, no, confiabilidad no es el encargado de la confiabilidad, y parece un poco como así María, que confiabilidad no es el encargado de la confiabilidad, entonces ¿de qué encargado? Pero es que realmente la confiabilidad nace, y de hecho la confiabilidad inherente del equipo la ponemos desde que lo seleccionemos bien, y luego desde que lo instalemos bien, y que lo operemos bien, y que lo mantengamos bien, y en realidad confiabilidad es un articulador, en realidad es un habilitador que te va a ayudar a entender todo ese proceso. Si realmente quieres hacer confiabilidad del diseño, entonces el proceso en el ciclo de vida del activo, articularlo con datos, métodos, metodologías, herramientas, tecnologías para gestionar las estrategias, para tomar mejores decisiones, gestionar las estrategias. Ese es el fin último del proceso de confiabilidad. No es garantizar la confiabilidad porque es que no lo haces directamente, es un proceso indirecto. Entonces, ese proceso indirecto lo hace a través de herramientas, metodologías, técnicas, tecnologías y te da todos los análisis para que los líderes de cada una de estas pues tomen las decisiones. Pero si ellos no lo hacen, yo aquí puedo hacer todos los análisis, sacar tremendas regresiones, tener machine learning, sistemas de monitoreo de todo. Pero si esto no está articulado,
Al final, él hace todo esto y no se garantiza la confiabilidad del ciclo de vida. No sé si se logra ver. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que yo no logro la confiabilidad como área de confiabilidad. Articulo, habilito, doy, gestiono, te doy todas las herramientas para que tú la ejecutes y tomes las decisiones. Y ahí sí es responsabilidad. La confiabilidad, me encanta la analogía de la confiabilidad con la seguridad y salud en el trabajo. Es responsabilidad de todos, así de simple. Obviamente, el de confiabilidad articula, la gestiona, la habilita, como lo acabamos de ver. Listo. Entonces, esta vamos a verlo muy corto para que a las 9:30 nos pongamos a tarea y cerremos y tengamos espacio para preguntas, 9:30, 9:35. Entonces, en este entorno dinámico, exigente de la industria, pues requerimos herramientas robustas, no solo para proteger activos, sino para optimizar la toma de decisiones. Sin embargo, muchas veces el potencial de las herramientas de protección y monitoreo en tiempo real no son aprovechados en su totalidad. Aquí, ¿qué vamos a hablar? Vamos a explorar cómo la integración de los sistemas de monitoreo con el contexto operacional es un must. Ya volvemos como lo mismo de la tecnología. No, es que yo tengo por acá mis vibraciones en un lado, por acá mi temperatura en otro, y el SCADA es para procesos, no para mantenimiento. Craso error. Sí es para nosotros, sí es para nosotros. Nos da una información importantísima de cómo el equipo está cumpliendo su función, que al final es lo que mide la confiabilidad, la probabilidad de que el equipo cumpla su función. Entonces necesitamos los datos del SCADA, que lejos y que siempre los hemos visto como muy orientados a la toma de decisiones operativas y de proceso, y realmente es para la gestión del activo. Entonces, aquí teníamos unos casos prácticos, por temas de tiempo obviamente no los vamos a alcanzar a ver, pero a través de Mentec y que espero que, pues, que esta sea la primera de muchos espacios que tengamos y tal vez esto pueda ser un curso más extenso, podamos ver casos aplicados. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Oportunidades y retos, toma de decisiones, herramientas para toma de decisiones y la tecnología y gobernanza del dato. Entonces, en definitiva, el dato pues, se ha convertido en el activo estratégico de las organizaciones dinámicas, porque todo lo que hablamos anteriormente en términos de liderazgo es muy bonito, pero sin datos y sin información, pues es muy romántico. Entonces, necesitamos articular esto con herramientas que nos ayuden a tener ese liderazgo amplificado. Entonces, por eso les decía, la cultura realmente es la ventaja competitiva y que la potencializo con todas estas herramientas porque te estoy dando estructura, te estoy dando todos estos insumos para que tomes mejores decisiones. Los datos están dejando de ser un recurso de soporte a procesos organizacionales para convertirse en una herramienta clave para la generación de valor. Por eso hablamos de que el dato se considera un activo intangible. ¿Por qué? Porque es clave para la consecución de los objetivos organizacionales, porque su gestión sistemática y articulada logra apoyarnos en la toma de decisiones para acercarnos a esos objetivos estratégicos. Algunas de las frases, yo creo que todos aquí somos súper fan de LinkedIn, creo que muchos llegamos aquí a este evento por LinkedIn, entonces estas son de las frases que nos encontramos en todo lado, ojo que los datos son el nuevo activo, que lo acabo de decir, que los datos son la sangre de la economía, que son el nuevo recurso natural, que son el nuevo petróleo, que son el nuevo oro, que son la columna vertebral. Oiga, y aquí viene una pregunta bien interesante. Entonces, ¿por qué todas las empresas no han vuelto millonarias? Si es que estamos llenos de datos. Con la teoría de que los datos son una mina de oro del mundo digital, no es que deberíamos estar, pero súper llenos de plata. Y esa no es la realidad. Seguimos teniendo fallas, con históricos de fallas. Seguimos teniendo un montón, seguimos teniendo fallas con rutas de monitoreo de vibraciones y temperatura. Seguimos teniendo eventos no deseados, seguimos teniendo una gestión de repuestos no muy eficiente, teniendo monitoreo en línea, en línea. Ahí uno diría, ¿cómo es que no logro mejorar la gestión de mis repuestos que pertenecen a patologías de falla detectables si tengo monitoreo en línea? Esa es una buena pregunta. O sea, yo siempre les digo, venga, si yo todavía tengo que tener por miedo un stock altísimo de repuestos y acá estoy invirtiendo miles y cientos de miles de dólares en monitoreo de condición, algo no estoy haciendo bien. Y eso tiene que ir de la mano. Entonces, ¿cómo transformo estos datos en plata? ¿Plata qué es? Mayor flujo de caja teniendo menos stock de repuesto, o que todo eso es plata parqueada. Entonces, ¿qué más plata? En un plan de reposición de activos estructurado que me permite identificar qué activos ya realmente podemos hacer un mejor upgrade y tener un mejor desempeño. Plata. Entonces, porque estamos dejando de golpear el OPEX y bueno, nos vamos a ir a un CAPEX, pero además le vamos a dar
porque además si vamos a CAPEX, que es inversión, pues además tenemos unos beneficios tributarios porque vamos a tener unos equipos que van a empezar a depreciarse, entonces me alineo con financiero, vamos a tener que aprender el idioma de los financieros, entonces venga, ¿qué es esto de la depreciación? Esto cómo se me ve en mis resultados y en mis estados financieros. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo voy a jugar con todas estas herramientas que tengo, en el buen sentido del jugar, para tomar decisiones? Y estos datos se me convierten en plata. Literalmente nosotros somos creadores o destructores de valor. Porque si adicionalmente yo sigo creyéndome un superhéroe porque soy capaz de reparar las máquinas más viejas de la organización y no convertimos esos datos que tenemos de monitoreo de condición, de costos de mantenimiento, horas, hombres, repuestos, tiempo perdido, etcétera, en una reposición eficiente y eficaz de ese activo, pues la empresa le estamos destruyendo valor, porque lo que está pasando al final del día ya arriba, vamos a decirlo así, en el Olimpo de los que toman las decisiones, que necesitamos traerlos y que entiendan el esquema de la organización, y para eso hay que hablar su mismo idioma, pues ojo que lo que estamos haciendo es que estamos descapitalizando la empresa, entonces sí, y le estamos metiendo gasto, pero acá en la parte de propiedad, planta y equipos se nos está perdiendo valor de la organización. O probablemente decimos, no, metamos como CAPEX de ese mantenimiento. ¿Con qué criterio? Entonces vamos y lo metemos como CAPEX, decimos que listo, eso es una estrategia de la organización, pero la pregunta más importante sería, si yo salgo a vender ese activo, ¿lo voy a vender? ¿Cuál es mi valor de recompra? Entonces, todo ese tipo de decisiones más de negocios son fundamentales y los datos nos van a ayudar. ¿Por qué no nos hemos vuelto ricos con todos esos datos? Algunas, esto fue un estudio que lo hizo Google y sacó algunas de estas conclusiones. ¿Por qué? Porque ni siquiera confiaban en sus mismos datos, porque había problemas de calidad. Y eso sí me parece muy triste. Imagínate no hacer toda esta inversión de dinero y que yo no crea mis propios datos. Porque no me comparten los datos, seguimos trabajando como islas. Entonces, seguimos trabajando con islas tecnológicas. Entonces, tecnificamos los silos que siempre hemos tenido. Porque es demasiada información y entonces en vez de enfocarnos en desarrollar capacidades para que la gente las analice, pues nos enfocamos en tener más sensores, pero no tenemos gente que pueda analizar esa data. Entonces no tenemos tiempo para eso y no sabemos qué hacemos con eso. Entonces, otros, porque las herramientas son muy costosas, porque no tenemos un gobierno del dato, porque tenemos restricciones, etcétera. Entonces, oportunidades que tenemos a través de los datos, valor económico y duradero, ya se los decía. Si nosotros convertimos esto en un plan de reposición, en un plan de CAPEX, no, es que mejor dicho, le hablamos a la gerencia en todo su idioma. Entonces, un valor económico y duradero. Obviamente, a través de los datos podemos mejorar procesos. Venga, es que entendimos que es que cuando operamos la máquina, y sobre eso vamos a publicar un artículo dentro de poco, ¿qué pasa cuando las máquinas son dos máquinas en una sola? También tenemos ahí un twin. ¿Por qué? Porque dependiendo de la materia prima cambia y resulta que nos encontramos que los set points, que todo es diferente. Entonces yo no la puedo evaluar igual cuando está con ciertas condiciones que con otras. Tengo dos máquinas en una. Los datos me mejoran los procesos porque entiendo qué tengo que hacer cuando lo tengo en este contexto operacional que cuando la tengo en esta y voy a tomar decisiones informadas y ahí sí creo ventaja competitiva. Teoría del iceberg y la llevo a los datos, que puede que los porcentajes ya no son igual, pero lo quiero llevar al tema de los datos. Entonces siempre hablamos del iceberg, que es el iceberg de la ignorancia, que la punta pues es lo que tenemos, que el 4% de los problemas son conocidos por la alta dirección y que el 100% de los problemas son conocidos por los operarios de línea. Yo lo quiero llevar a los datos. Entonces, lo que quiero que veamos acá es que aquí hay un potencial gigante. Y es que normalmente esto es lo que la organización sabe que sabe. Lo que yo sé que sé. Pero acá es lo que yo no sé que sé. Y es lo que tengo que descubrir. Y es porque tengo un montón de datos por allá dispersos, en informes diferentes, en bases de datos que no se hablan, en personas que no se hablan. Y yo sé eso, pero no lo sé que lo sé. Entonces, eso parece un trabalenguas. Entonces, la aplicación de la teoría del iceberg en el contexto de los datos. Datos explícitos versus datos implícitos. Entonces, los explícitos son esos, los disponibles, los accesibles, las estadísticas, los informes, la parte visible del iceberg. Pero los implícitos son esos datos que no son inmediatamente visibles porque no tengo una buena red, no tengo conexiones, tengo diferentes bases de datos y esa parte sumergida del iceberg.
pero luego viene el conocimiento que se genera a partir de esos datos. Entonces, el conocimiento conocido es esa información, datos que yo sé que los poseo y además los entiendo, los proceso, tomo decisiones con ellos. Los datos de los clientes, los informes financieros, métricas de rendimiento, tomo decisiones. Pero viene el conocimiento desconocido. Y es esa información y datos que la organización posee, pero que no lo he descubierto o no lo comprendo porque no tengo las capacidades de mi gente para comprender. Entonces yo sé que tengo unas tendencias ahí, pero no sé qué hacer con ellas. Entonces esto puede incluir insights que pueden derivar en un análisis más profundo o la integración de diferentes fuentes de datos que me va a ayudar a decir, ay, es que resulta que cuando la máquina la llevamos a esa velocidad o cuando procesamos caña larga y no caña corta o cuando el vapor cambia sus condiciones, la turbina, el motor, el reductor tienen un desempeño totalmente diferente. Y encontré un patrón antes desconocido, pero los datos estaban ahí, sino que unos estaban en el SCADA y los otros estaban en mi sistema de vibraciones. Y yo no los tenía conversando. Entonces, tengo un conocimiento desconocido. Y es importante, o no, es que esos datos me los tenía mi proveedor. O yo tengo todo, pero es que resulta que yo no había formado a mi equipo de trabajo. Entonces, claro, pues no había encontrado que la frecuencia de paso de Álave se excita cuando cambiamos las condiciones del vapor de la caldera. Cosas como esas. Entonces, todo esto son riesgos, pero más que riesgos, son una cantidad de oportunidades ocultas que tenemos que ir a indagar en nuestras empresas. Entonces preguntémonos, venga, todos estos datos que adquirimos y los usamos para algo, si los estamos llevando a un proceso consciente de toma de decisiones, si no empecemos a mirar qué hacemos con ellos. Me va a tocar ir un poquito más rápido. Beneficios de una comprensión profunda, obviamente soluciones más efectivas a largo plazo, identificar la causa raíz. Pero para una comprensión más profunda, ¿qué dijimos ahora? Vamos a quitarnos esta primera frase. A mí no me traiga problemas, tráigame soluciones. No, tráigame problemas. Jefe, tenemos un problema. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué vamos a salir aprendiendo de acá después de que lo solucionemos? Vamos a hacer un equipo de trabajo nuevo, con nuevas habilidades, con nuevas capacidades, y vamos a hacerlo juntos. Entonces, eso es algo para que estemos ahí. Y retos, obviamente, que vamos a tener en este tema, pues va a ser la calidad de los datos, la integración de los datos, falta de habilidades e interpretación de los datos por nuestra gente, grandes volúmenes de datos. Entonces, lo primero y el primer tema para hablar de una buena transformación y toma de decisiones basadas en datos es dejar de obsesionarnos con los datos. Pues parece paradójico, pero es para que no se nos genere esto que estamos viendo acá. Y lo primero es, venga, es qué decisión o qué es lo que nosotros, qué problema tenemos hoy. No es que estamos siendo muy córticos en rentabilidad, estamos teniendo muchas fallas. ¿Qué nos está doliendo? Estamos siendo menos competitivos en el mercado. Entonces ahí miremos qué vamos a empezar a medir, qué cosas tenemos desconectadas y empecemos a ver qué resultados no esperados nos empiezan a dar estas integraciones. Y eso empieza a construirse algo que es una estrategia emergente. Empezamos a tener resultados emergentes y con estos resultados emergentes, pues cómo nos vamos a alinear, ¿cierto? Y cómo vamos a empezar a alinear a nuestra organización a esa estrategia emergente. Siempre en una organización hay una estrategia deliberada y hay una estrategia que es emergente de esos resultados no esperados. Entonces, bueno, dedicar más tiempo a la comprensión profunda de una situación es fundamental para identificar tanto la causa subyacente como la solución más adecuada. Ya sabemos, a mí no me traiga problemas, tráigame soluciones, erradicado en nuestro léxico. De ahora en adelante, enamorados de los problemas, porque son nuestros problemas y esos problemas nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en nuestra organización. Entonces, bueno, aquí me voy rápido sobre qué es la gestión de activos y unas normas para que las tengan en cuenta. Es esa actividad coordinada de cómo generamos valor a través de nuestros activos, cómo maximizamos valor, cómo logramos aportar a ese propósito común de la organización a través de qué? De la gestión efectiva de nuestros activos en ese equilibrio costo-riesgo y desempeño. Entonces, ¿qué llega para que las tengan ahí en cuenta? Normas interesantes, porque ya tenemos las tres, pues de siempre, la 55.000, la 1 y la 2, que nos dan la terminología, el qué y el cómo, y nos llegan estas maravillosas, que es la 55.012, que es la competencia de personas, y la 55.013, que es el gobierno del dato en la gestión de activos. Y hacer todas estas preguntas que veíamos ahora. Venga, parta de qué necesita solucionar
Y entonces, ¿qué datos? Para que no me llene de datos y luego no sepa ni cómo administrarlos y al final son datos que nadie ve, que nadie usa, que nadie toma para decisiones. Y bueno, voy a ir acá. Entonces, para este gobierno del dato, y un poco aquí resumiendo, eso es mucho más amplia la norma, pero para que lo tengamos aquí en cuenta, es que el gobierno del dato tiene su propio ciclo, pero también lo tengo que alinear con el ciclo de vida de mi activo. Entonces, desde la fase uno, venga, que implica planificar y diseñar, ¿qué datos necesito para gestionar en mi ciclo de vida? Hasta cuando necesite reponer este activo, yo, ¿qué tengo que garantizar hoy que tenga? Desde mi fase de diseño, ¿qué información no se me puede perder? La fase 2, construyo, sea construir el activo, garantizar que sea operativo, voy a generar la línea base. Entonces aquí es donde voy a generar mi línea base de conocimiento del activo. Luego ya en la fase 3 es que lo voy a monitorear. Lo voy a hacer mantenimiento, voy a renovar actualizaciones potenciales y voy a empezar a construir la historia posterior a esa línea base, a identificar qué cambios hay respecto a esa línea base. Y la fase 4, que es sacar de operación, pero entonces ahí me va a dar información clara para el reemplazo. Entonces, ¿cómo alineo esa gobernanza del dato con el ciclo de vida? La agilidad en la industria, impactos y en dónde le va a articular, pues, obviamente en costos, eso está claro, porque disminuimos fallas, reparaciones, priorizamos inversiones, la optimización de los recursos, extensión de la vida útil, prever recursos, mejorar la planificación dentro de un concepto, dentro de un contexto con tanta incertidumbre, la seguridad y la confiabilidad, vamos ya no solo a hablar de disminuir, sino de prevenir, detección temprana, detección de desviaciones y un enfoque al desempeño. Entonces, ya ponemos a hablarnos todos el mismo idioma. No se trata de que el equipo no vibre o no tenga alta temperatura, se trata de que el equipo cumpla un desempeño esperado en toda su interfaz, porque ¿qué me sirve a mí que un equipo no esté vibrando, o sea, que esté en vibraciones aceptables y en temperatura aceptable, pero si no está bombeando lo que requiero para el proceso, si es ineficiente en el cumplimiento de su función en su contexto operacional? Entonces empezamos a ver esto desde más amplio. Obviamente innovación y estratégico, pues porque nos ayuda a la parte de las prácticas coherentes y sistemáticas. Es decir, competitividad y sostenibilidad del negocio. Recordemos que la competitividad es la explotación y la sostenibilidad es la exploración, por eso van tanto de la mano. Un poco de lo que nos dice la 55001, toma de decisiones competentes, consistentes y óptimas. Necesitamos un marco de toma de decisiones, ya lo hablamos anterior, cómo establecer ese marco, les hablé de Pérez López y las 3 dimensiones de calidad en organización. Y también nos dice algo muy bacano. Nos dice, ojo, que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ojo, que las oportunidades de mejora pueden determinarse directamente a través del monitoreo de desempeño de activos. Y ojo, que hay una norma que te apoya ahí, y es la ISO 17359, monitoreo de condición y diagnóstico de máquinas. Y que el monitoreo es el que te permite, aquí es algo importantísimo, determinar el estado de un sistema, de un proceso o de una actividad. Entonces tienes que tener la capacidad de determinar en qué estado está. Porque a veces confundimos monitoreo con medición y la medición es la acción de tomar un dato. Pero el monitoreo implica que a través de toda la articulación de datos hasta diferentes fuentes, etcétera, yo pueda determinar qué está pasando. Es decir, un enfoque al desempeño, un enfoque al performance. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Entonces aquí solo importante la gestión, el mercado global de ingeniería de confiabilidad se valoró, esto es del 2023, y 8.5 mil millones, y espera que crezca una tasa compuesta del 6.2% hasta el 2028. ¿Por qué? Por la creciente complejidad de los sistemas industriales y la necesidad de soluciones avanzadas. Es decir, tenemos oportunidades todas. Pero ¿qué es lo importante como nosotros como ingenieros? Y por eso hice el preámbulo con el tema del liderazgo, es que tenemos que saber vender muy bien, identificar eso como va con el propósito superior. Y no toda novedad es innovación para mi organización. Esto se tiene que convertir en que hagamos las cosas de manera diferente, que tengamos más foco, que tengamos menos incertidumbre, etc. Eso tiene que pasar para que realmente estemos aprovechando esta oportunidad. ¿Y para qué? Para que no nos quememos los cartuchos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy en este ejercicio profesional y de acompañamiento a empresas, una de las cosas que me encuentro mucho es que nos quemamos los cartuchos con la novedad. Entonces, no, pero ya tenemos esto y somos industria 4.0 porque tengo estos sensores. Sí, pero ¿qué decisiones tomas con ellos? ¿Qué has optimizado? No, pero son wireless y llegan a la nube. Sí, pero ¿qué hemos
y nos quemamos los cartuchos. Entonces, cuando vamos a pedir más recursos para seguir innovando, pues ¿qué nos van a decir que no? Porque no tenemos cómo articular más allá de la novedad cuál fue el impacto real en la organización de haber invertido. Entonces, esta inversión consciente, a todos los que están hoy aquí escuchando, venga, ¿cómo logramos realmente no quemarnos los cartuchos? Obviamente que implica que comprendamos nuestros problemas. Comprendamos nuestros problemas para saber cuál va a ser la solución que más nos va a generar valor. Por eso es importante, la transformación digital es un cambio cultural. Tiene más de transformación que de digital realmente, porque es la integración en todos los ámbitos del negocio que resulta en cambios fundamentales sobre cómo operamos y cómo generamos valor. Y entonces aquí traigo una frase de George Orwell que me encanta, y es: la necesidad es la de permitir que el significado escoja las palabras y no al inverso, porque lo peor que uno puede hacer ante las palabras es rendirse. Entonces, cuando nos volvemos esclavos de las terminologías, esclavos de los conceptos, entonces terminamos comprando novedades y no realmente innovaciones. Entonces, ¿cómo realmente generamos cambios fundamentales? Y requiere que las organizaciones generen un reto en su status quo, tengan voluntad de experimentación y se sientan cómodos con aprender del error. No lo dice la definición de transformación digital. Se conecta con el liderazgo que ya vimos muchísimo, porque al final es lo que estamos haciendo, buscando una estrategia emergente, unos resultados no esperados. ¿En qué estamos? Y entonces acá les dejo algunas de las herramientas con las que ustedes ya pueden contar en una realidad. Estos son todos casos reales, pero que tengan un paso a paso lógico. Primero, partan desde instrumentar, integran el contexto operacional y la condición de los activos, sin hablar de confiabilidad de activos. No creemos nuevos hilos de datos en la tecnología, porque entonces ya tenemos una pelea casada entre operaciones y mantenimiento. Ahorita también con los datos, operaciones con su escala, nosotros aquí con nuestro sistema online de monitoreo. Venga, pero es que fue que cambiaron el formato del papel, el formato de la lámina. Pues claro, la máquina respondió. Y yo aquí desde Confiabilidad estoy diciendo: no, háganle mantenimiento. No, pero no es un tema de mantenimiento. Es un tema de que la máquina está en otro contexto operacional y está respondiendo dinámicamente a ese nuevo contexto operacional. Si estos dos hilos no se unen, va a ser imposible que yo piense en términos de confiabilidad del equipo. Estoy pensando en términos de monitoreo de condición y aquí estoy pensando en términos de proceso. Para pensar en términos de confiabilidad necesito articularlo. Llegar a BIs, información estructurada, históricos y reportería. Esto ya que va a permitir que esta articulación en esta base que acabo de hablar, de datos operacionales y datos de condición, además la traduzca en KPIs que pueda entender la alta gerencia. Todo lo que puedan ser patrones, indicadores claves, índices de desempeño, probabilidad de ocurrencia de falla, paretos de las patologías que más me están doliendo. Y con estos dos muy articuladas, vamos a hablar de IA. Ahí sí, tengo datos, tengo credibilidad, vamos a encontrar modelos de clasificación, regresión, propósitos específicos, y con esto, pues empecemos a hablar de IA generativa, procesamiento como lenguaje natural, democraticemos la IA, llevemos esto a asistentes, conversemos con las máquinas, escuchemos a las máquinas en el lenguaje y en el idioma que ya saben hablar. Entonces, ¿esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones? Por supuesto, porque empezamos a articular todo esto que está alrededor de la confiabilidad de nuestros activos. Entender que como la opero, ella me responde. Y ahí voy a tomar mejores decisiones. Empezar a optimizar mi nivel de inventario, stock de inventario, porque es que ya sé que esta desviación no es porque estén dañándose mis equipos, sino que es una desviación resultante de una demanda diferente en el proceso y no implica una acción de mantenimiento, implica una acción de mover los drivers y qué variables yo puedo mover desde la operación, que es ese contexto operacional, pero que no me afecte o no me desgaste prematuramente mis rodamientos, mis engranajes, etcétera. Y eso es donde lo voy a ver reflejado en platica, pues en caja, porque voy a disminuir el stock. Y si doy más caja, recordemos que tenemos la explotación y la exploración, pues puedo pedir más de la explotación para llegar aquí a la exploración. Entonces, al final es como vamos articulando todo esto entendiendo que es un negocio, que es toda la organización. Y de ahí, pues entonces, ¿cuáles son los desafíos? Falta de liderazgo organizacional, un liderazgo con propósito. Necesitamos, entonces, primero, integrar los procesos, cambiar ese enfoque obsesivo en la adquisición de datos y cambiar en un enfoque obsesivo en la generación de información y capacidades. Gente capaz, equipos de trabajo capaces
de identificar esos datos, convertirlos en información y tomar decisiones. Trabajo desarticulado, innovaciones aisladas, tenemos TI haciendo, confiabilidad haciendo, operaciones haciendo, todos para el mismo lado, necesitamos un propósito común que me movilice la gente. Y falta de estrategia y políticas. Vos lo decíamos ahorita, necesitamos límites, necesitamos estándares, procesos y cosas que nos ayuden a tener un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Porque ahorita lo que nos pasa con la tecnología es que queremos resultados ya, retorno de la inversión ya. Entonces empecemos a ver los H1, H2 y H3, los diferentes horizontes de tiempo. ¿Qué es lo que hoy ya me funciona? ¿Qué es lo que está en investigación? ¿Y qué sería a largo plazo? ¿Y cómo empiezo a integrar eso? ¿Y cómo sé cuándo ya va a abandonar un H3 o cuando un H2 lo pasa a un H1? Ahí les dejo estos tres conceptos para que los busquen. H1, H2, H3, horizontes 1, 2 y 3, para la innovación. Y ustedes ya indaguen más, pero esto nos va a ayudar muchísimo para tener una estrategia más clara. ¿Listo? Y importantísimo, para que con esto vayamos cerrando, la psicología cognitiva ha demostrado que la mente es chismosa, comprende mejor los hechos cuando estos se entretejen para hacer una gran banda conceptual como es una narrativa. Por eso el storytelling es un aliadísimo de la confiabilidad, un mapa mental, una teoría intuitiva, algo que me lleve, me conecte, me ayude a llegar. Los datos inconexos en la mente son como links desactivados en una página web. Es que no solo no aportan, generan ruido y sería mejor si no existieran. Entonces, importantísimo esto, convirtámonos en unos contadores de historias. Storytelling en la confiabilidad es fundamental. A veces nos volvemos muy duros con los datos duros, contemos la historia para que nos ayude a tener esa teoría intuitiva de, claro, pues es que acordémonos que esto fue en el 2020, esa máquina nos tocó la que ya venía de fábrica, el material no era el que, con el que originalmente venía el otro diseño. Entonces todo esto nos va llevando a entender, pues claro, por eso se nos suben las vibraciones reiterativamente o por eso pasa esto y ya no buscamos soluciones momentáneas, sino que empezamos, listo, solucionamos ahorita, pero ¿cómo vamos a quitarnos esto a largo plazo? Entendiendo cuál es la historia y ya no estamos buscando culpables, sino entendiendo realmente qué pasó. Consecuencias de los datos inconexos para que nada más las tengan en cuenta desde el punto de vista de la psicología. Entonces yo a veces digo, ay, pero a ver muchachos, les puse una pantalla que parece de la NASA y acá tenés un montón de datos y porque es que el primer proveedor me dio buen precio para los sensores de esta marca, el segundo para los sensores de esta marca. Entonces tenés 4 software de vibraciones, 2 de termografía, 1 de ultrasonido. No, pobres tipos. O sea, datos inconexos, la teoría de la carga cognitiva sugiere que la capacidad de procesamiento del ser humano es limitada. Y cuando la información es inconexa o incompleta, se incrementa la carga cognitiva, lo que lleva a más malas decisiones. Entonces, conectemos, conectemos, conectemos. Importante, expectativas, realidades. ¿Cuál es la expectativa de mecanización? Pero realmente, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi capacidad de conectividad? ¿Qué protocolos tengo? ¿Qué competencias tengo en mi gente? Y ahí sí alineamos. Entonces generamos pilotos, factores de éxito, roles y responsabilidades, generación de cambio y monitoreo del progreso. Disminuimos la incertidumbre. En esto, para empezar a tomar mejores decisiones, voy a ir aquí adelantando un poquito. El orden, solo rápido, siempre en el centro está, ya lo hablamos, ¿cuál es el fin de lo que hago? ¿Por qué lo hago? El propósito superior. ¿Qué necesito para llegar a ser entregable? ¿Cuáles son los inamovibles? Y lo decíamos ahorita, esos valores, esas cosas, esos principios de actuación que son inamovibles, o las normas o los protocolos, ya lo podemos llevar a temas más técnicos, esto es mi protocolo de comunicación, esto es mi estándar, puede ser una muy buena solución la que tú me das, tu novedad, pero para mí no va a ser una innovación porque no se habla en mi entorno tecnológico, eso es una regla, esta es mi gobernanza del dato, es que yo trabajo bajo este esquema. ¿Y qué información necesito para lograr ese objetivo? Y la conexión no solo información, sino procesos. ¿Qué procesos? ¿Qué personas tienen que estar alrededor de todo este proyecto para que logremos impactar este propósito común? Entonces, defina, pruebe, analice, aprenda, a implemente, mejore y controle. Siempre esté ahí como en ese proceso. Tienes que identificar la oportunidad de mejora, tienes que empezar a probar, tienes que empezar a encontrar resultados y ahí empiezas a escalar y empiezas a mejorar. Y en punto ya llevémoslo esto para cerrar a términos de los activos. Conectemos y entendamos nuestros activos en términos de cómo cumplen su función, las variables de operación, y cómo cumplen, o perdón, cómo están sus componentes, su estado del sistema funcional a través de las variables de condición. Esto tiene que ir de la mano
para poder tomar mejores decisiones. Porque si no, lo único que hacemos es, a través de los datos, también generar fragmentación en los equipos de trabajo. Porque es que en operaciones dice que es una cosa, aquí en confiabilidad decimos que es otra, hablemos. Y para esto les dejo estas pirámides de gobierno del dato. La base pues es la cantidad, tengo muchos más datos, pero es muy pues no logro tomar, no logro interpretar. Que me digan, no, es que esa máquina está vibrando 5. ¿5 qué? ¿En dónde? ¿Cómo? No, 5 milímetros por segundo en el rodamiento lado acoplado del motor en dirección horizontal. Pero es que adicionalmente en el espectro vemos que el pico que predomina es la frecuencia de giro, lo que indica que es un desbalanceo, no sé. Entonces ya tenemos conocimiento y empezamos a tomar decisiones y el resultado de esa decisión genera inteligencia de negocios. Y aquí les dejo otra tarea para que lo midan, para que lo chequen el tema de los OKRs, objetivos y resultados claves, para que planteemos resultados claves y no nos volvamos esclavos de los números. Los KPI son retroactivos, entonces cuando vamos y los miramos, bueno, ¿por qué no cumplimos? Entonces, como yo les digo, nos volvemos los ingenieros articuladores de excusas, de por qué no llegamos al KPI. El resultado clave al final lo que busca es que yo le esté haciendo seguimiento a esos resultados, esas tareas claves que me van a acercar a ese objetivo. Entonces me ayuda a anticipar. ¿Qué características tienen que tener los datos para que tengan la potencialidad de convertirse en información y luego en conocimiento? Volumen, velocidad, variedad, veracidad y viabilidad, porque es que queremos cosas imposibles. Tengan un mapa de una ruta, tengan un mapa, qué quiero hacer en los horizontes que les decía ahorita, qué voy a hacer en términos digitales, qué voy a hacer en términos de decisiones, qué voy a hacer en términos de adopción de mi gente de esas tecnologías y qué voy a hacer en términos de optimización de procesos y póngase objetivos en el año 1, en el año 2, en el año 3 y haga un mapa, sepa para dónde va, para que no toda novedad nos nuble la razón y tal vez empiece en esos 5 que lo digamos ahorita, en esas decisiones, pueda tomar decisiones que no sean coherentes con mis valores. Y recordemos que la gente todo lo ve y todo comunica. Aquí les dejo un caso de éxito, con esto cerramos, de una organización donde lo primero que se hizo es identificar los niveles de servicio. Ahí empezamos a producir datos. Entonces pasamos a esa parte del digitization que no tiene traducción al español, pero aprendimos, identificamos qué datos nos servían, cómo nos servían, en un solo equipo, cómo logramos integrar, enseñamos a los operadores, empezamos a lograr un lenguaje común y había un propósito común en este caso. En este propósito común era clave y era poder capturar nuevos volúmenes de un crudo que nadie podía trasegar y que si nosotros le pegábamos a esto, la sacábamos del estado. Entonces empezamos un propósito común porque operaciones iba a poder capturar nuevos volúmenes. Pero además, mantenimiento iba a saber cuál era el impacto en sus bombas de poder capturar estos nuevos volúmenes. Pero seguridad y salud sabía que no tenía que poner en riesgo más gente de tener que estar allá midiendo todo el tiempo. Y además, bueno, entonces una articulación comercial iba a poder decirle al cliente, oigo que yo le capturo esos nuevos volúmenes, pero como desgasto más mis equipos porque consumo más corriente, etcétera, te cobro a más el galón trasegado. Entonces, esto fue una articulación de toda la organización, donde hay datos de vibraciones, claro, hay espectros, órbitas, pero eso es una discusión técnica. Que sea la nube, que no, hay una articulación de negocio y luego las realidades de mi organización son las que me dicen si en la nube, si on-premise, si wireless, si el tipo de bomba, si lo pongo, esa es otra discusión. Pero lo importante es esa primera articulación y ese propósito común que nos movilizó a todos. Aprendimos, probamos y nos dimos cuenta que las bombas sí podían trasegar esos baches de crudos y sí podíamos capturar esos nuevos volúmenes. Entonces ahí empezamos la fase de digitalización, procesamiento, decisión y con ese aprendizaje que nos dimos cuenta que sí podíamos, escalamos a las demás bombas e hicimos todo un proceso de transformación. Una coordinación cultural, técnica y tecnológica para afrontar un entorno complejo, volátil, ambiguo. Nuevos crudos con nuevas viscosidades, no teníamos diluyentes, alta complejidad, incertidumbre, teníamos todo y a través de los datos y un ejercicio de liderazgo consciente pudimos desarrollar este proyecto. Y resultados operativos, pues visualización y monitoreo en tiempo real, caracterizar, etcétera, pero muy a los resultados, que son decisiones informadas y de impactos en la organización. ¿En qué? En la operación, en el mantenimiento, en la innovación y en la organización. Tanto así que este proyecto se presentó al gobierno
porque pues, se lograron impactos importantes en la innovación de procesos y se logró un incentivo de casi $400.000 en el impuesto de la renta, por mostrar cómo habíamos disminuido el tema de la gestión de repuestos, de las emisiones, etcétera, porque ya no teníamos que llevar tanta gente a campo. Se ha sido toda una articulación desde todo el punto de vista. Se generó una reducción de correctivos, se generó una línea base para identificar desviaciones, se empezó a hacer control de calidad de intervenciones, de mantenimiento, sin estar allá en el campo. Todo remoto, menores tiempos de respuesta, generación de alertas tempranas. Entonces, cierro con dos diapositivas y es, definamos y gestionamos bien el valor, tengamos una estrategia holística, pongamos en el centro ese propósito común. Hay que tener un balance entre el negocio y las implementaciones nuevas, la explotación y la exploración. ¿Quién no lo pone? El propósito superior de la organización. Partir desde lo necesario y no desde lo posible, porque lo digamos ahorita, hoy con la tecnología es posible una infinidad de cosas, pero ¿qué necesita mi organización y para qué está preparada mi organización? Eso sí lo debo saber yo como líder. Incluya metodologías ágiles, eduque traductores, gente que entienda del negocio, pero que sepa hablar con los técnicos, y gente que sepa hablar lo técnico y traduzca eso en términos financieros, priorice con inteligencia, con objetivos estratégicos. Y el centro, aquí quiero cerrar con esta frase, el centro de una sociedad, de economía y comunidad moderna no es la tecnología, es la información. Y para generar realmente información necesitamos en un ejercicio de liderazgo consciente. Quiero cerrar compartiéndoles algo bastante, digamos, personal, ya que en la introducción, y para mí fue una sorpresa que desde Mindtech lo tomaron así, desde Mindtech, el tema de liderazgo de la mujer en el campo de la ingeniería. Esto es una experiencia real. Eso han sido 12 años trabajando en términos de algo que yo siempre le digo a la gente, respiro confiabilidad, vivo confiabilidad. Esto es mi propósito ya como persona. Y es lo que yo les llevaría el mensaje, diferente de ser mujeres, hombres, es cuál es su propósito superior. ¿Qué es eso que a usted lo moviliza? Eso que usted se ve haciendo el resto de su vida. Y ese mensaje que queremos llevar en el sector en el que sea que trabajemos. Y cuando eso está claro, no hay ninguna puerta cerrada. Porque muchas veces pensamos, y es una pregunta que me hacen usualmente, ¿cómo hiciste, María, en un gremio que es de tantos hombres para entrar? No, yo lo único que hice es estar convencida de lo que creo, de que hay que hacer las cosas bien y aprender con mis clientes y aprender con mi equipo y estar abiertos al aprendizaje y tener ese propósito superior claro. Y al final, vuelvo y reitero, cuando ese propósito superior está claro, cuando el para qué está claro, siempre se va a encontrar el cómo y las puertas no están cerradas. Entonces, esa es la reflexión que les quería compartir el día de hoy. De verdad, espero que se puedan llevar algo de todo lo que conversamos y pues haciendo honor al tiempo. eh, Vamos acá, voy aquí a dejar de compartir. Haciendo honor al tiempo, pues estamos 9:39. Me dijiste, Mayra, 20 minutos para preguntas, así que estamos perfectos. Y los escucho, no sé si tienen alguna inquietud. Bienvenidos. Perfecto, ingeniera. Queremos agradecerle de manera muy especial por la claridad con la que nos ha compartido sus conocimientos en esta importante sesión. Sin duda ha sido una exposición de gran valor para todos los presentes, ¿no? A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat y con gusto se las iremos transmitiendo a la ingeniera para que pueda responderlas. Y antes de continuar, queremos aprovechar también para invitarlos a todos a participar mañana en la mesa redonda de experiencias y retos en camiones de acarreo, que se llevará mañana a las 7 de la noche. El enlace justo se lo comparto por el chat para que se pueda registrar y poder participar el día de mañana. Ahora, ingeniera, tenemos aquí una pregunta que nos enviaron por interno. Nos indica la señorita Carolina Méndez. En el día a día, percibimos que gran parte de los problemas en plantas se quedan en el nivel operativo y pocas veces escalan a la gerencia, como en la teoría del iceberg. ¿Qué estrategias de liderazgo recomendaría para que las supervisoras podamos comunicar con mayor impacto esos problemas a la alta dirección sin que se pierda la urgencia del mensaje? Bueno, yo creo que acá puede que no haya una respuesta única porque dependerá de qué herramientas y qué cosas tenga cada empresa.
pero les quiero compartir como algunas de las cosas y es en este de la metodología Split que les hablaba, para que la busquen. Precisamente un poco lo que busca es esto, es que entendamos, oiga, nosotros cómo estamos organizados estructuralmente, o sea, qué es lo que hace que no permite que el mensaje llegue. Mucha burocracia, porque puede pasar cuando somos demasiado burocráticos en nuestra estructura, entonces esto no permite que yo rápidamente, como decías, pueda llevar el mensaje, o es un tema de tecnología, no estamos aprovechando los canales de comunicación que tenemos, sea chats, grupos internos, etcétera, que nos facilitaran. Entonces, el chat se vuelve demasiado informal y no tenemos una herramienta que ayude a formalizar técnicamente cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacer para utilizar la rapidez de los canales informales, pero sin perder la formalidad del mensaje que quiero llevar? Cuando intentamos alinear eficacia y consistencia en los equipos, suelen haber presión por cumplir metas a corto plazo, sacrificando aprendizaje continuo. ¿Cómo podemos, líderes de mantenimiento, equilibrar la necesidad de resultados inmediatos con la construcción de una cultura sostenible de confiabilidad? Ay, qué buena pregunta. Que además fue un poco como todo lo que hablamos y volvemos a lo mismo. Siempre me gusta decir, no hay una respuesta única al final. Todo es un proceso también de indagar y todo. Yo empezaría, que es por donde yo también he empezado y me ha servido mucho, eh, aprender a hablar el idioma de quienes nos apoyan en las estrategias a largo plazo, que normalmente pues son la alta gerencia, ¿no? Entender por qué, o sea, nosotros cómo logramos llevar esto a un lenguaje común de, claro, estamos resolviendo un problema hoy, estamos arrancando hoy a tiempo, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué en los próximos paros? Entonces, la hora que nos estamos ganando acá, al final es que el equipo que me quedó desalineado, porque no me diste la hora para terminar la alineación, igual va a fallar. Y no solo ya va a ser la hora de la alineación, van a ser los rodamientos, y si dejamos evolucionar va a ser eje o quién sabe qué, y vamos a tener mayores consecuencias. Pero vamos a tener que llegar eso a términos de riesgo perdón, y de negocio, porque ahí es donde está como el mayor reto, porque a veces el tema con nosotros en la parte táctica, que la mayoría de nosotros somos roles tácticos, mm, es muy técnico. Y entonces, claro, hace sentido para nosotros, pero tenemos que llevarle eso a términos de la visión del negocio. Y es que, mira, o sea, vas a estar parando y por no darme la hora, pero te va a estar interrumpiendo, vamos a estar con la incertidumbre. Entonces, tenemos que empezar como a llevar esto al lenguaje financiero, de sostenibilidad, de riesgo, para llamar como esa captura, ese interés de ellos que al final van a ser los que nos aprueben los proyectos, volvernos muy buenos vendedores de los proyectos. Eso en un lado. Y por otro lado, ya va a decir, pelear en el buen sentido de, o sea, hay cosas que no podemos hacer con nuestros equipos de trabajo porque estamos siendo incoherentes en el mensaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También, digamos, como aprender a tener esas conversaciones incómodas. Listo, hacemos esto hoy, pero lo que le estamos diciendo a la gente entre líneas es que al final no importa si haces el trabajo mal o haces el trabajo bien, es que cumplas y digas que cumpliste y ya. Y ese es un mensaje que luego quitarlo va a ser muy difícil. Entonces, ¿estamos respondiendo al hoy? Sí, pero lo que nos está carcomiendo la cultura, tomar esa decisión, no, es un precio que estamos dispuestos a pagar. Entonces, empezar a poner esos temas sobre la mesa. Yo por eso también tomé decisiones, digamos, como de formación y ha sido como de formación no solo técnica, sino más en términos de management y pienso pues que te ayuda muchísimo a articular esto con el tema de la visión a largo plazo. Entonces no hay una sola cosa, creo que son muchas cosas que empezar a formarnos en estos términos para traerlos a ellos a que entiendan qué está pasando, llevar estos indicadores financieros, por ejemplo, un ROE, cómo un ROE se ve afectado cuando no tenemos un plan de reposición de activos, cuando tenemos problemas en los planes de mantenimiento y en los repuestos dentro del ejercicio financiero, y eso, por ejemplo, nos podría dejar fuera de un proyecto, de que un inversionista le parezcamos atractivo. Entonces, es como empezar a hablar eso, y ahí vamos a ir encontrando cosas. Pero eso, digamos que en resumidas cuentas, que es una pregunta muy interesante. Ingeniera María Alejandra, queremos agradecerle una vez más por su brillante exposición. También queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta sesión y por seguir apostando por su desarrollo profesional junto a Mindtech Academy. Su participación es lo que hace posible que sigamos creciendo como una comunidad de aprendizaje. Les animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web como mindtech.com.pe
para mantenerse al día de todos nuestros cursos, webinars y programas de formación. Muchas gracias nuevamente y esperamos vernos pronto en una próxima sesión. Vale, chao.